Hola gente linda, hoy venimos a conocer el Museo Regional de Sinaloa, ubicado en el Parque Constitución, porque para crear arte es necesario tener el conocimiento de la técnica para plasmar tu obra y sobre todo es un reflejo de la sociedad, la historia, la cultura y las ideas. Este museo se inauguró el 14 de diciembre de 1958. Es clasificado como un museo histórico y arqueológico y lo hizo el arquitecto Jaime Sevilla Pollastro. A esta arquitectura se le conoce como arquitectura funcional. ¿Te imaginas vivir en cuevas, cazando con lanzas de piedra y dejando tus sueños grabados en roca? Pues esto pasó aquí, en Sinaloa, hace más de 9000 años. Antes de los españoles, este lugar estaba lleno de vida. En los valles, la gente cultivaba. En la sierra vivían en cuevas y en la costa pescaban y trabajaban con conchas. Cada espacio era un mundo diferente. El arte rupestre, pues el museo solo nos da un texto, pero lo que cuenta es interesante. Los antiguos pobladores dejaron grabados en piedra llamados petroglíficos. No eran simples rayas, habían animales, personas y hasta formas abstractas. Pasemos a ver los concheros. Prácticamente son montículos formados artificialmente por restos de concha. El más grande es el Cerro El Calón, con 20 metros de altura, hecho solo de conchas. Aunque no se puede visitar por lo frágil que es. Pasemos a la cerámica de la cultura chametla. Primero, una vasija monocroma de rojo pulido, un solo color. Luego, una policroma llena de líneas. Y una vasija mano colorada, con trazos firmes. Aquí vemos una de las cosas que más me llamó la atención de esta sección. Figuras humanas de cerámica, que muestran escenas de su vida cotidiana. Una mujer cargando a su hijo, una mujer apoyada en su bastón, otra peinándose, que nos muestra que siempre hemos cuidado nuestra apariencia, y un guerrero con penacho y escudo transmitiendo fuerza y orgullo. El museo nos cuenta que entre el 250 y 1350 después de Cristo, esas culturas practicaban la agricultura, la pesca y el arte, y hasta la arquitectura. Lo más sorprendente es que no hay señales de grandes guerras, pero sí de un comercio enorme que conectaba a Sinaloa y la cultura de todo México. Algo que me encantó descubrir fueron las diferentes culturas que vivieron aquí en Sinaloa, cada una con algo único. Los totorames en la costa inventaron una técnica de pesca llamada los tapos y todavía se usa hoy. Los taúes celebraban con bebidas fermentadas hechas de pitaya. Los acaxe y jijime vivían en la sierra y eran tan valientes que hasta los conquistadores les temían. Los caitas fueron reconocidos como guerreros, liderados por curanderos, que es como los nombraron los jesuitas. Los guasabes comerciaban con pescado y sal por maíz. Y los tamazulas, además de vivir de la pesca y la caza, eran conocidos por su gran estatura, algo que sorprendía muchísimo en esa época. Miren estos escudos de los municipios de Sinaloa. Muchos llevan los nombres de estas culturas, como Culiacán. Es como si su identidad siguiera viva en los nombres que usamos todos los días. Pasemos a ver la población indígena en la época del contacto español. A la llegada de los españoles habían 630,000 habitantes. Sin duda, un lugar lleno de cultura. El museo también nos habla del horizonte de Chametla, uno de los asentamientos prehispánicos más antiguos de Sinaloa, con mayor extensión territorial. Su tradición de las tumbas de tiro nos deja ver que eran de una época anterior a la época cristiana. El desarrollo del horizonte Aztlán tiene dos periodos diferenciados, horizonte de Chametla y horizonte de Culiacán, abarcando todo Sinaloa y regiones vecinas como Nayarit y Durango.
Un sitio clave, Los Mezcales, al norte de Culiacán. Ahí encontraron 35 entierros con ofrendas y muchas de las piezas que vemos en este museo vienen de ahí. En esta parte el museo nos habla de cómo estas culturas veían la vida y la muerte. Tenían formas muy únicas de enterrar a sus muertos. Algunos entierros eran extendidos y otros dentro de urnas, siempre con ofrendas. Algo a destacar es que si bien los españoles impusieron sus ideas, la visión de los grupos indígenas no desapareció, sino que se adaptó, surgiendo una cultura mestiza. Palabras como el maíz, el frijol y el chile vienen de la cultura indígena. Justo en medio de este texto vemos una imagen de un cráneo real colocado dentro de una olla. El museo comenta que este tipo de ritual fue muy común en todo Sinaloa, aunque no fue exclusivo de Sinaloa. Este sí tenía su forma particular de hacerlo. Durante alrededor de 800 años, los restos, aunque incompletos, eran depositados en urnas o tazones, como estas grandes ollas que vemos aquí. Pasamos a esta nueva sección y dejamos de lado el Sinaloa prehispánico. Conozcamos a Ramón Iturbide, un militar de Mazatlán que llegó a ser gobernador de Sinaloa entre 1917 y 1920. Dato curioso de este militar es que su mandato fue muy corto y hasta fue cuestionado por no cumplir con la edad mínima requerida. Lo primero que vemos es su fotografía, junto a los documentos que marcaron su carrera, la ratificación que lo nombró gobernador, un reconocimiento al mérito revolucionario y hasta el registro de todas las batallas en las que participó. En la parte inferior podemos observar objetos que acompañaron a este militar, como un sable con la vaina, su uniforme de gala de general, que si nos fijamos bien, la tela llega a tener algo de desgaste. Y justo después observamos dos estatuillas, la de Francisco I. Madero y la de Rafael Buelna. Conozcamos esta sección dedicada a Antonio Rosales, un militar, poeta y periodista del pensamiento liberal que vivió en el siglo XIX. Lo primero que observamos es su retrato, acompañado de su uniforme de general del ejército republicano. Podemos notar detalles como los bordados en los hombros, los botones con el escudo de México y las tres piezas que lo componen, kepis, casaca y pantalón. A un lado están sus armas, rifles del siglo XIX y también revólveres. Estos últimos, a diferencia de las escopetas que eran de largo alcance, estas son de combate cercano. Algo que llamó mi atención es que los revólveres están desarmados. Me pregunto si habrán llegado incompletos al museo. Me sorprende que Antonio Rosales no solo haya sido un militar, sino un poeta y un periodista también. Pasemos a otra sección más. Lo primero que me atrapa es una foto vieja, en blanco y negro con ese tono amarillento por el tiempo. No alcancé a reconocer a los personajes históricos, pero hay un hombre a caballo que parece un líder.
unos cuantos pasos, una colección de armas, rifles, revólveres y espadas. Se puede apreciar el paso del tiempo por la madera despostillada, el metal oxidado, prácticamente las cicatrices de batalla. Y justo enfrente, un mural que comenzaremos a desmenuzar. Bien, empiezo de izquierda a derecha. Lo primero que vemos es una foto de Victoriano Huerta, militar y político que toma el poder en México entre 1913 y 1914. Luego está la artillería constitucionalista liderada por Venustiano Carranza. También vemos la foto del asesinato de Francisco Villa y más adelante una imagen del gobernador Felipe Riveros con sus partidarios en Culiacán. En la siguiente foto aparece Herculano de la Rocha, jefe maderista junto al jefe de trenes en Modesto, Sinaloa. Ubicado en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, actualmente la zona es habitada por una pequeña comunidad rural. Y finalmente una imagen de Juan Banderas, Francisco Iturbide y el ingeniero Manuel Bonilla, reunidos para resolver diferencias entre los jefes revolucionarios. Pasamos a conocer un poco de la conversión de Aguascalientes en 1914, donde Zapata, Villa y Carranza intentaron acordar el rumbo del país tras la caída de Huertas. Pero sus diferencias ideológicas los llevaron nuevamente al conflicto. Pasamos a conocer la Constitución de 1917, impulsada por Carranza, reconocida como la primera en incluir derechos sociales. En ella participaron representantes sinaloenses como Pedro Zavala, Andrés Magallón y Cándido Áviles, entre otros. Ahora abordemos el Plan de Agua Prieta en 1920, que rompió la alianza entre Carranza y Obregón. En Sinaloa, la mayoría de generales se unieron al plan, y de ahí surgió la figura del general Ángel Flores, elegido gobernador en ese periodo. También se muestra la participación de Felipe Riveros y José Rentería, gobernadores revolucionarios, y el papel del joven Rafael Buelna, quien desafió el régimen huertista proponiendo una rebelión desde Sinaloa. Finalmente, el primer combate aeronaval del mundo, ocurrido en Topolobampo, Sinaloa, en 1914, con el cañonero Tampico y el avión Sonora. En conjunto, este mural muestra cómo Sinaloa vivió cada etapa de la revolución, desde luchas locales hasta su papel en los grandes cambios políticos y sociales del país. En esta parte veremos una televisión con datos de Sinaloa del siglo XIX. Un pequeño resumen, pero con algunos detalles nuevos, como el estado de Occidente, que más adelante descubriremos con calma. A un lado está esta carreta, y no es cualquier carreta, fue usada por Francisco I. Madero durante su recorrido por Sinaloa. La imagen de una hoja que parece un periódico antiguo con Miguel Hidalgo. Se titula Una página de gloria. Nos recuerda el inicio de la independencia de México, el famoso 15 y 16 de septiembre, y nos prepara para conocer cómo se vivió este proceso aquí en Sinaloa. El texto nos cuenta
que José María González de Hermosillo trajo el movimiento insurgentes al noroeste, librando batallas en el Rosario y San Ignacio. Aunque fue derrotado, dejó la chispa del movimiento en nuestra región. Ahora observemos este mapa que nos transporta al estado de Occidente, cuando Sonora y Sinaloa eran uno solo. Con el tiempo, cada uno tomó su propio camino, hasta que Sinaloa se convierte en estado libre y soberano en 1831. En las siguientes piezas se ve cómo el territorio fue tomando forma. Primero, como la gobernación de Sinaloa, luego como los partidos y distritos de 1831. Muchos de esos nombres aún suenan familiares: El Fuerte, Culiacán, El Rosario. Nuestras raíces siguen ahí. En la parte inferior hay una firma muy especial, la de Francisco Iriarte y Fuentes, el primer gobernador constitucional del estado. A continuación pasemos a el escudo de Sinaloa, una pieza que fue creada en 1958 por el artista yucateco Rodolfo Arjona Amáviles. Tiene una forma ovalada que en realidad representa una pitaya, la fruta del cardón que crece en las zonas semidesérticas de México y que da nombre a nuestro estado. El borde rojizo simboliza el color de la pitaya y esos puntos dorados que lo rodean recuerdan sus espinas. Dentro del escudo se divide en 4 secciones, cada una con el emblema de los antiguos distritos El Fuerte, Mazatlán, El Rosario y Culiacán. En la parte superior, el águila que hace referencia al antiguo escudo del estado de Occidente, cuando Sinaloa y Sonora eran uno solo. Y en el centro, el número 1831, que marca el año en que Sinaloa se convirtió oficialmente en estado libre y soberano. El origen de la palabra Sinaloa viene del caíta y significa pitaya redonda. Antes, era el nombre de una civilización indígena asentada cerca del río Osuaque, lo que muestra qué tan profundas son nuestras raíces. Para pasar a otro apartado totalmente diferente, conozcamos la batalla de San Pedro, donde el general Antonio Rosales defendió Culiacán en 1864. Con menos de 500 hombres logró derrotar a las tropas francesas que venían desde Altata. Aquí se conserva su reporte original de guerra, donde describe esa victoria junto con una carta de Benito Juárez, que lo asciende a general y celebra el valor sinaloense. También encontramos una carta del nigromante Ignacio Ramírez, que retrata la batalla con emoción pura. Dice que reunió a sus hombres con la siguiente frase: muchachos, voy a defender la patria, el que quiera seguirme, que me siga. Llegamos al apartado de la conquista española. De las primeras cosas que podemos ver es una escultura que puede que sea de Núñez de Guzmán. Seguido de eso podemos ver varios apartados de armas y armaduras.
Ahora pasemos a desglosar este texto. El primer texto se titula Conquista de Nuño de Guzmán, la Nueva Galicia. Este texto nos explica cómo la conquista de tierras sinaloenses llegó una década después que la conquista en el centro de México. Esta fue encabezada por Beltrán de Guzmán, un conquistador español que es conocido por su dureza y ambición. Entre 1530 y 1531, Guzmán salió desde Tepic al frente de un ejército de cientos de hombres y miles de aliados indígenas, principalmente tlaxcaltecas. Avanzaron por la costa hasta lo que hoy conocemos como Mazatlán, Elota, Quelite y Pixtla, para finalmente internarse en la región de Culiacán, que en ese entonces era habitado por los tahuanes. Su ruta siguió el curso de un río al que nombró Amazonas, actualmente conocido como el San Lorenzo. Durante esta campaña se fundaron las primeras villas españolas del noroeste, San Miguel de Culiacán y Espíritu Santo de Chametla, lugares que se convirtieron en centros de control y evangelización. Pero la conquista no fue solo expansión, también implicó violencia, sometimiento y explotación de los pueblos indígenas. Un dato curioso que me sorprendió de este texto nos dice que los excesos de Guzmán fueron tan graves que años más tarde sería arrestado y juzgado en México por abuso de poder. Aún así, sus expediciones sentaron las bases de lo que más tarde se conocería como Reino de la Nueva Galicia, al que Sinaloa perteneció en los primeros años de la colonia. El siguiente texto nos habla un poco de la primera gran rebelión indígena, liderada por Ayapín. En los pueblos originarios se levantaron contra los abusos coloniales y, aunque la rebelión fue reprimida, marca el inicio de una larga historia de resistencia en nuestra región. Esta ilustración muestra las batallas entre españoles e indígenas, aunque es importante destacar que también hubo grupos originarios que se aliaron con los conquistadores. Pasando a leer este siguiente texto, nos habla del paso de la encomienda a los pueblos indios. Resumiendo, los indígenas trabajaban y pagaban tributo a cambio de protección y enseñanza religiosa. A pesar de todo esto, aún se mantuvieron vivas muchas de sus costumbres y tradiciones, mismas que todavía forman parte de la identidad sinaloense. Vamos a profundizar en el tema de la evangelización y las misiones jesuitas. Los padres Gonzalo de Tapia y Martín Pérez llegaron en 1591, fundando la primera misión en San Felipe y Santiago de Sinaloa. Desde ahí se extendieron por todo el noroeste enseñando religión, agricultura y educación. En el siguiente mapa de 1700 podemos ver cómo se distribuían las misiones jesuitas a lo largo de los ríos Mocorito, Saúque, Mayo y Yaqui. También se distinguen los pueblos de indígenas, las villas y las minas, mostrando cómo se fue organizando la vida en la región. Esta ilustración representa una escena de enseñanza o conversión religiosa. Podemos ver a un sacerdote rodeado de indígenas, con símbolos cristianos como la cruz y la Virgen. Debajo, el retrato de Andrés Pérez de Rivas, uno de los grandes cronistas de las misiones. Este texto de Sergio Ortega Noriega explica cómo era la vida dentro de las misiones. El templo al centro, la casa del misionero,
la explanada para las reuniones y las chozas alrededor. Todo giraba en torno a la campana, que marcaba el ritmo diario del pueblo. Pasemos al tema de la minería. Para los conquistadores, el oro y la plata eran más que riquezas, eran poder. Aunque al principio no encontraron mucho, con el tiempo surgieron minas famosas como Copala, Pánuco y Charcas. En el siglo XVII llegó el gran boom con el Real de Minas de El Rosario. Fue descubierto en 1655. Este lugar creció tan rápido que se volvió el corazón económico de Sinaloa. Finalmente vamos a observar este mapa que nos muestra los principales descubrimientos mineros de la época colonial. Justo arriba del mapa hay una frase de Hernán Cortés que llamó mi atención. Tenemos yo y mis compañeros mal del corazón, enfermedad que sana con oro. Nada mejor para entender qué impulsó tantas expediciones y conquistas en estas tierras. Hemos subido al segundo piso y lo primero que nos encontramos son fotos de las figuras prehispánicas, piezas de cerámica y piedra que nos conectan con las culturas que habitaron Sinaloa. El siguiente texto habla sobre las divisiones políticas del estado. Sinaloa colinda al norte con Sonora, al este con Chihuahua y Durango, al sur con Nayarit y al oeste con el Golfo de California. Si bien el museo nos menciona que el estado de Sinaloa es dividido por 18 municipios, aunque antes eran solo 10, se han agregado 2 municipios más, El Dorado y Juan José Ríos, dando un total de 20 municipios. Si observamos el mapa, veremos que municipios como Badiraguato o Cazalá están en la sierra, mientras que Culiacán o Guasave se ubican en los valles y las costas. Hablemos sobre la geografía sinaloense. Nuestro estado se divide en 3 grandes regiones: la sierra, donde se practica la minería, los valles, que son el corazón agrícola y ganadero, y la costa del Pacífico, donde se concentra la pesca y el turismo. Ahora hablemos un poco más del turismo. Sinaloa es conocido por su música, su comida y, claro, por Mazatlán, nuestro destino estrella del sol y playa. Desde el siglo XX, Mazatlán ha atraído visitantes por su carnaval, la pesca deportiva y su cercanía con Durango gracias a la autopista. Pero también contamos con otros destinos turísticos como los pueblos mágicos, como el Fuerte, Cozalá y el Rosario, además de lugares naturales como las Piedras Labradas de San Ignacio. Pasemos a la minería. Durante la época colonial y el siglo XIX fue la principal actividad económica en Sinaloa. Aunque tuvo su decaída en el siglo XX, a inicios del siglo XXI volvió a resurgir con fuerza. Hoy se extraen metales como plata, hierro, cobre y zinc, principalmente en San José de Gracia, Guadalupe de los Reyes y Pánuco. La población sinaloense también ha crecido muchísimo. En 1900 éramos menos de 3,000 habitantes y hoy somos más de 2,700,000. La mayoría vive en ciudades como Culiacán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Mazatlán. Vamos con algo que identifica a todo el mundo: la comida y la música. La gastronomía sinaloense mezcla ingredientes locales como el maíz y el chile,
con tradiciones españolas. Tenemos diversos platillos como los tamales barbones de Escuinapa, el chilorio de Mocorito, las enchiladas del suelo en Culiacán. A pesar de haber nacido aquí en Culiacán, es un platillo que nunca había escuchado y tampoco he probado. Sería muy interesante probarlo. Y por supuesto, ¿cómo olvidarnos del aguachile de camarón? Respecto a la música, tenemos la banda sinaloense, con la famosa tambora. Cambiemos de tema a la agricultura en los valles. El gran impulso llegó con la presa de Sanalona en 1948, que permitió expandir el riego y modernizar el campo. Hoy Sinaloa es uno de los principales productores agrícolas de México y es conocido como el granero del país. Por último, la pesca. Desde tiempos antiguos, el camarón ha sido el rey de nuestras costas. Con el auge de la acuacultura en los años 80, Sinaloa se convirtió en líder nacional en producción de camarón y atún. El puerto de Mazatlán es de hecho uno de los más importantes de América Latina. Conozcamos esta sección de nuestra historia prehispánica, el ulama. Más que un juego, era un ritual. La cancha representaba el horizonte y la pelota del sol. Se jugaba desde hace más de 3000 años y sobrevivió hasta la llegada de los españoles. Según el misionero jesuita Andrés Pérez de Rivas, aquí en Sinaloa se jugaba con una pelota de hule tan dura que podía lastimar seriamente a los jugadores. Era un juego de fuerza y precisión. A pesar de que los españoles lo prohibieron, en los pueblos del sur de Sinaloa la tradición se mantuvo viva. Hoy todavía se juega en 3 formas distintas: con la cadera, con el antebrazo o con un mazo de madera. Y lo mejor es que aquí en nuestro estado se conservan muchas de las reglas y atuendos y costumbres originales. Observemos esta parte dedicada a las pelotas. Tradicionalmente se hacían con látex del árbol de Castilla, elástica y un tubérculo llamado machana. Era un proceso artesanal y en lugares como Mazatlán o Escuinapa, las pelotas podían llegar a pesar hasta 4 kilos. Por esta razón, los jugadores necesitaban tanta fuerza. Aquí podemos observar los accesorios del juego, el atuendo, los protectores y claro, la pelota. Ahora conozcamos a uno de los pueblos indígenas más importantes de esta región, los yoremes, también conocidos como mayos. La palabra yoreme significa la gente. Ellos habitan principalmente al norte de Sinaloa y el sur de Sonora. A quienes no pertenecen a su pueblo, el hombre blanco lo llaman yori, que eso significa el que no respeta. Con la llegada de los jesuitas en el siglo XVI, sus creencias se mezclaron con el catolicismo, dando origen a una identidad cultural única que sigue viva hasta hoy. Esta imagen nos muestra la fuerza cultural y espiritual del pueblo yoreme. Las máscaras y vestimentas que vemos forman parte de sus danzas rituales. Como vimos anteriormente, su religiosidad es una mezcla de tradiciones prehispánicas y elementos cristianos. Estas ceremonias no son solo tradición, siguen siendo parte central de su vida comunitaria. Para entender a los yoremes es clave conocer su mito de la creación. Según su relato, el rey Cristo salvó a 2 familias de un gran diluvio y reconstruyó el mundo.
En esta historia se marca una diferencia clara. A los yoris les dio herramientas para buscar riqueza bajo la tierra, y a los yoremes instrumentos para trabajar la tierra y sembrar maíz, frijol y calabaza. También les advirtió que nunca vendieran sus tierras. Una de las tradiciones más importantes y conocidas del pueblo yoreme es la danza del venado, pues el danzante porta una cabeza de venado disecada y representa al animal en movimiento. Lleva sonajas en las manos y un cinto con cascabeles que acompañan cada salto. La música la interpretan 3 músicos con instrumentos tradicionales. Esta danza es una ceremonia que honra la vida y la naturaleza. Aquí podemos ver una imagen clara de la ceremonia en acción. Al centro, el danzante del venado. A los lados, los músicos que marcan el ritmo. Ahora podemos observar una vista general de la vestimenta de los yoremes. Cada traje tiene un significado específico que veremos a detalle más adelante. Conozcamos la realidad actual del pueblo yoreme. Se estima que son más de 72,000 personas entre Sonora y Sinaloa. Su economía se basa principalmente en la agricultura y en la pesca, especialmente la del camarón. Muchas de estas actividades se organizan en cooperativas, mostrándonos su capacidad de adaptación sin perder su identidad. Conozcamos la cosmovisión yoreme, que esto nos ayudará a entender sus rituales. Para ellos, el mundo se organiza a partir de los 4 puntos cardinales y un centro. Sus rituales reflejan esta visión y se dividen en 2 grandes tipos: los rituales del ciclo de la vida, como nacimientos y muerte, y los rituales de aflicción, que buscan restablecer el equilibrio espiritual. Las manifestaciones artísticas y rituales yoremes son resultados de una fusión cultural. Aunque los jesuitas introdujeron música y danzas religiosas, los yoremes las adaptaron a su propio contexto. Cada comunidad decide qué fiestas son mayores o menores. La celebración más importante es la Pascua, donde se representa la pasión de Cristo de una forma única, combinando elementos indígenas y europeos. Durante la Semana Santa, el cuerpo, el movimiento y el ritual se convierten en un lenguaje simbólico compartido por toda la comunidad. A continuación, veamos los trajes a detalle. Primero, el traje del danzante del venado, la cabeza disecada, el cinto ceremonial y los tenabaris en las piernas, que producen sonido al moverse. En el segundo traje vemos una máscara de cuero con un traje contemporáneo y diferentes instrumentos con los que crean su ritmo. Y en el último traje vemos una máscara oscura con cabello, cascabeles metálicos y tenabaris. Este espacio es totalmente diferente a lo que vimos anteriormente. Es una colección de insectos. Sinceramente no entendí por qué hay una colección de insectos disecados, pero es una curiosa forma de terminar este recorrido. Aquí Dranelsica Editora. Les comento unos datos que olvidé mencionar. El horario es de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los lunes está cerrado y la entrada es totalmente gratuita. Y por último, los invito a que se pasen por el Museo Regional de Sinaloa. Pues, a pesar de verse muy pequeño, hay mucho por explorar. Sin mencionar que me faltó mostrar un par de cosas.
Y llegamos al final de este video. No olviden comentar, que los voy a estar leyendo abajo. Les mando un abrazote con amor de Michi.